La Junta de Andalucía está estudiando un nuevo decreto para ayudar a las familias andaluzas sin recursos. El gobierno andaluz quiere garantizar el mantenimiento vital de los hogares con una nueva norma que garantizaría el pago de servicios básicos como la luz o el agua. Propuesta que parte de la vicepresidencia de la Junta, cuyo titular es Diego Valderas. Señor Valderas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, si quieren, enseguida vamos con ese decreto, pero antes me gustaría preguntarle por las declaraciones de la Comisión Europea de su vicepresidente, de Olli Rehn, que se suma, bueno, a lo que creíamos que era una propuesta más del Fondo Monetario Internacional, una de esas propuestas, no sé, disparatadas, ¿no? Y que apuntan a esa bajada de sueldo del 10% a los españoles, para ajustarnos un poco más. Bueno, pues la Comisión Europea se suma también a esta propuesta, habla, de la idoneidad de un gran acuerdo de sindicatos y empresarios para fomentar el empleo. ¿Qué le parece, señor Valderas? Bueno, a mí me parece que Olli Rehn y toda la Comisión Europea vuelve a la carga, ¿no? Vuelve a la carga siguiendo las directrices de un Fondo Monetario Internacional, en la que con su medida continúa el fracaso claro de las políticas neoliberales. Yo diría que son insaciables, ¿no? Son insaciables cuando piensan que aún cabe más presión, más estrangulamiento a los trabajadores, y yo creo que no se quieren dar cuenta de que esto está acabando hundiendo la economía, ¿no? Una economía ya maltrecha, que en la medida que los salarios bajan y el desempleo sube, pues bueno, lógicamente no se activa el consumo y se puede reactivar y estimular la economía. Yo creo que claramente se necesita el camino contrario, estimular la demanda vía inversiones, como se están diciendo por analistas y economistas de alto nivel y de gran prestigio, y en ese sentido yo creo que lo que se tendría que plantear es el camino contrario, el camino no de bajar los salarios más bajos. En todo caso, lo que tienen que tocar son aquellos salarios que son impresentables, ¿no? Salarios que hoy en una situación de crisis están por encima de los 100.000, de los 150.000 euros, de los 300.000, y que obedecen especialmente a la gente que dirigen los elementos de los mercados, los propios Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, a mí me parece una medida equivocada. Yo creo que se debería proponer una medida contraria. Lo demás está haciendo una burla, yo creo que un intento más de estafa a la mayoría social y de estafa especialmente a los salarios. Y yo creo que los salarios ya han sufrido lo suyo, por lo tanto hay que resistir esta nueva embestida, esta nueva oleada del Fondo Monetario Internacional, y yo creo que esa tiene que ser expresión especialmente de los gobiernos, que saben que lo que hay que buscar son otro tipo de medidas, y en ese sentido yo creo que el gobierno de la Junta de Andalucía no va a estar en absoluto de acuerdo con este tipo de medidas que no conducen a ningún sitio ni saltan a nuestra economía de esa situación. Entre otras razones porque los empleos precarios no sirven ni para financiar el Estado ni para activar el consumo, y por lo tanto con la caída de los salarios no se va a mejorar la situación económica de nuestro país. Vale, ahora, señor Valderas, le iba a pedir que se moviera un poco, pero quédese ahí porque ahora tenemos una buena comunicación, que antes se le escuchaba con alguna dificultad. Hablábamos al principio, introducía yo, en la presentación para darle paso, señor Valderas, a ese decreto que está preparando, que está estudiando, ¿no?, la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, tras el de la exclusión social, el de la función social de la vivienda también, que está, recordamos, suspendido cautelarmente tras el recurso del Gobierno ante el Constitucional. Ahora se estudia esta otra medida, de momento es una propuesta, pero que podría materializarse próximamente. A falta de su aprobación, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se llevaría a cabo y quién podría acogerse? Recordamos, decreto que estaría destinado al mantenimiento vital de los hogares, a afrontar o ayudar al pago de servicios básicos como la luz o el agua. Sí, en primer lugar yo creo que hay que expresar que si un gobierno tiene sentido es porque dé solución a la parte más perjudicada, ¿no?, de la sociedad, especialmente por la crisis, ¿no? Y en ese sentido se trataría de impulsar, de complementar ese decreto tan importante de lucha frente a la exclusión social que ya el gobierno de la Junta ha puesto en marcha, ¿no? Es el que trata, lógicamente, de que no haya ninguna familia que quede desatendida en el terreno de la alimentación. Yo creo que cualquier ciudadano entiende, por lógica y por sentido común, que para que haya unas garantías mínimas de asistencia vital son 4 pilares los que tienen que sostener las medidas políticas. El tema de la vivienda, y ya lo tenemos con el decreto de la función social de la vivienda, el tema de la alimentación, que está en el terreno de ese decreto de lucha frente a la exclusión social, y luego un elemento básico en cualquier hogar, que es el agua y la energía, porque una vivienda, un hogar, una familia no funciona si no tienen estos dos elementos también cubiertos. Por lo tanto, se trata de buscar a través de un decreto, es decir, cómo llevar garantías y medidas
que permitan que las familias que se encuentren, lógicamente, situadas en un problema de carencia de agua, carencia de energía, desde el punto de vista de no poderla sufragar o no poderla pagar, le busquemos medidas que permitan, lógicamente, poder responder para que no se vean, lógicamente, con esta carencia. En ese sentido lo estamos estudiando y yo creo que viene a ser un complemento más de cara al próximo año de ese decreto que ya está en marcha frente a la exclusión social, y trataríamos, lógicamente, de ampliar este decreto. Ya digo, es una línea de trabajo que estamos teniendo dentro de la Consejería, que en su momento expondré al Consejo de Gobierno, expondré, como no podía ser de otra forma, a la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, y yo estoy convencido que ese puede ser uno de los nuevos compromisos que desde Andalucía mantengamos con esa mayoría social que necesita de gobiernos que piensan en ello. Perdone, señor Valdera, a ver si puede, no sé, moverse un poquito, porque sí, tenemos alguna dificultad con la comunicación y me gustaría, sobre todo, para que los oyentes pudieran escucharle con claridad. Aprovecho para preguntarle, decía que este nuevo decreto, esta nueva medida podría quedar incluida, podría ser una medida más dentro del decreto contra la exclusión social. Voy a este decreto porque recoge, bueno, pues entre otras cosas, la posibilidad o recoge una medida para ofrecer bueno, pues 3 comidas diarias a los más pequeños, a los niños, en los comedores infantiles. Se lo digo porque el diputado, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, diputado por Almería, ha dicho que los casos puntuales de desnutrición en nuestro país son una responsabilidad que corresponde a los padres. Y ha dicho que es repugnante que se utilice a los niños para hacer demagogia política. Son declaraciones que hacía Hernando anoche a La Sexta. Hablaba, dice que él es de Almería y que no conoce ningún caso en la provincia de Almería de niños que tengan que acudir a los comedores habilitados por la Junta durante el verano. ¿Usted conoce casos de niños de Almería, señor Valderas? Bueno, yo lo que conozco y sé que el señor Hernando seguramente come bien. Come más de 3 comidas, es decir, no tiene ningún problema de carácter de nutrición, ni tiene ningún problema de desestabilización en su familia. Y por eso me parece ofensivo que diga esa situación, que mantenga esa actitud, cuando lo que trata efectivamente el decreto es, mediante un número determinado de peonadas en los ayuntamientos, favorecer a esas familias que no tienen efectivamente ningún jornal, ninguna entrada, y por lo tanto la situación de debilidad alimentaria de su familia es general y a veces es grave. Y este señor parece desconocer de que hay un número determinado, y ahí están los aspectos de Cruz Roja, de Cáritas y otras ONG que sitúan cuál es el elemento ahora mismo que hay de pobreza extrema en muchos casos en el conjunto no solo de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. A partir de ahí, ese conocimiento directo que uno pueda tener efectivamente de niños que lo están pasando mal, a veces te lo encuentras por la calle, te lo encuentras desgraciadamente pidiendo para alimentos, es decir, o teniendo alguna actitud de familias que efectivamente se encuentran en la indigencia. ¿Qué tratamos con este decreto? De dignificar. ¿Qué hemos hecho con esta medida? Dignificar a la familia, buscando unos elementos de ayuda, especialmente también a los ONG que sirven al terreno de la alimentación a muchas familias. Y en este sentido, bueno, pues no sé de qué se puede extrañar el señor Hernando, y me parece que habla claramente desde el desconocimiento, desde la lejanía y desde la insensibilidad, que es lo peor. Todas estas medidas, señor Valderas, tienen un coste importante para la administración andaluza, para la administración autonómica, que tiene que ajustar todavía más si cabe, teniendo, bueno, pues en cuenta el déficit establecido ya para el año que viene en el 1%, para 2014, para este 2013 en el 1,58. Ahora les queda un trabajo por delante complicado en la elaboración de los presupuestos. Hace tan solo unos minutos escuchábamos al presidente catalán, Artur Mas, que ha tomado la decisión de prorrogar los actuales para no llevar a cabo más ajustes. ¿Esa posibilidad se contempla en Andalucía, señor Valderas, o se está ya trabajando en la elaboración de esos presupuestos, como decimos, pese a que tiene que ser un trabajo complicado y difícil? Contemplamos unos presupuestos que, a pesar de que efectivamente, claramente va a ser complicado y difícil, porque el 1% complica los presupuestos, sobre todo para priorizar los elementos más importantes, pero yo creo que nosotros vamos a hacer los presupuestos del año 2014, unos presupuestos que tienen que tener muy especialmente el respaldo a la salud, a la educación, al tema de la vivienda y a esas garantías mínimas de asistencia frente a la exclusión social
que planteábamos. Es decir, en ese terreno deben ser las prioridades. Deben ser prioridades que, lógicamente, cuando la prestación social se reduce y hace imposible la vida de miles de familias, tenemos que salir al frente. A partir de ahí yo creo que debe haber 3 o 4 grandes criterios en los próximos presupuestos. Priorizar bien, repartir mejor y codecidir. Yo diría codecidir con la sociedad, porque también hay que codecidir con la sociedad en el método de política fiscal progresista, en el que no se trata de implantar y subir impuestos, sino se trata de que paguen más los que más tienen, y que al mismo tiempo los que están sacando beneficios de la crisis paguen más en este momento. Y por lo tanto yo creo que tenemos que ir también a una política fiscal de solidaridad para que mejoren los recursos públicos, sobre todo para entender las prioridades básicas. Y en ese sentido yo creo que hay campo de maniobra, capacidad de actuación, de creatividad, es decir, en estos momentos de dificultad política y dificultad económica, que tendremos que poner en el gobierno de la Junta de Andalucía encima de la mesa, y que yo estoy convencido de que el nuevo gobierno lo va a poner. Una de las tareas que vamos a empezar antes de final de mes, es decir, prácticamente entre las dos fuerzas políticas, que no es el Partido Socialista, es abordar los presupuestos y hacerlo prácticamente en paralelo con todo lo que va a significar el nuevo proceso de investidura, un proceso de investidura que yo creo que va a abrir nuevos compromisos, sin lugar a duda, ante los andaluces y las andaluzas. Bueno, ya han dicho que ese cambio, ese relevo, la presidencia de la Junta, lo han dicho ya desde su partido, desde Izquierda Unida, que no puede afectar a la estabilidad de este pacto, no va a afectar a la estabilidad del pacto PSOE-Izquierda Unida, ese cambio de la presidencia. Ahora le pregunto, ¿le preocupa que sí pueda hacerlo después de los últimos acontecimientos o de los acontecimientos futuros que muchos apuntan en el caso de los ERES? Recordamos que ha habido nuevas imputaciones, ya son más de 100, y aunque la jueza Alaya en sus autos señala a miembros del gobierno como conocedores de las irregularidades, no ha habido ninguna imputación. ¿Esto puede afectar a la estabilidad? ¿Podría ocurrir algo que afectara a la estabilidad del bipartito, señor Valderas? No creo que esto vaya a afectar en absoluto a la estabilidad, más bien cuando el propio presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, yo creo que ha tomado una decisión acertada, una decisión sabia, así lo reconocen y lo opinan muchos ciudadanos y ciudadanas, al plantearse su sustitución al frente del gobierno. Por otros motivos familiares, políticos, es decir, pero que van a permitir, lógicamente, apostar por un escenario de estabilidad, por un escenario que pase página a elementos que, lógicamente, yo creo que hay que contribuir a que cuanto antes se aclaren mejor. Yo diría que la jueza Alaya no se distingue por su celeridad, y se distingue por su prontitud para que testifique todo. Y al mismo tiempo todos somos conscientes que Andalucía necesita ya pasar esta página de corrupción, y necesita pasarla, eso sí, conociendo el alcance, conociendo las responsabilidades políticas, es decir, y las responsabilidades penales, pero lógicamente clarificando ya una situación que efectivamente tiene a muchos imputados, y tiene a muchos imputados muchas veces en una situación de indefensión. Por lo tanto, es decir, hay que pasar página de este elemento de corrupción grave que ha vivido el conjunto de Andalucía, sabiendo cuáles son los responsables políticos y los responsables penales, y hay que dedicarse, eso sí, a gobernar mirando al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y yo estoy convencido que eso es lo que va a hacer el próximo gobierno de la Junta de Andalucía: hablar de política, del arte noble de la política, con letra mayúscula, con letra de propuesta, con letra de alternativa, con letra de debate, que parece ser que no es lo que quiere el Partido Popular, es decir, que ha situado toda su política, bueno, pues en este aspecto, en este caso de corrupción, que ya tuvo su comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía gracias a Izquierda Unida, y que habrá que reconocer, y reconoce la ciudadanía y los analistas, que Izquierda Unida no solo lo hizo bien, no solo cumplió con su programa, sino que al mismo tiempo estableció altas responsabilidades desde el plano político en esa comisión de investigación, que el propio PP, eso sí, con el mismo voto del Partido Socialista, echó para detrás. Si no, en este caso estaría, yo diría, mucho más clarificado y mucho más avanzado de lo que ya está. Ya para terminar, señor Valderas, nos queda un minutito. ¿Cómo asiste la Junta o cuál es la postura de la Junta ante ese nuevo conflicto que ya, bueno, pues dura algunos días entre España y Gibraltar? Bueno, de vez en cuando aparece esta situación más de manos de cuando gobierna a la derecha, de cuando lo ha hecho, es decir, otras posiciones de carácter socialdemócrata. El gobierno del conflicto de Gibraltar, de España con Inglaterra, de España con Gibraltar, lo primero que me viene a la cabeza es que no puede, yo diría, perjudicar, es decir, a más de 7.000 trabajadores, a toda una ciudadanía y a toda una ciudad como la de La Línea,
que muchas veces vive en ese elemento de colaboración estrecha entre la línea y Gibraltar y en todo lo que supone el campo de Gibraltar. Yo creo que son necesarias medidas de verdad contra el fraude fiscal, no solo con lo que pasa un cartón de tabaco o alguna otra cuestión, sino con lo que realmente ha representado en muchos casos el propio Gibraltar sobre la evasión de capitales y el fraude fiscal, es decir, a más grande escala. Y cuando yo creo que la delegada del gobierno, Crespo, pide sacrificio, siempre se lo pide a los mismos y se lo está pidiendo a los trabajadores. Y por lo tanto a mí me parece que el elemento del conflicto sin diálogo, que presiona al final sobre ciudadanos a los que se les piden más sufrimiento, a mí me parece que no es el camino adecuado, no va a ser el camino que encuentre una solución inmediata, más allá de que efectivamente los intereses de España tienen que ser defendidos adecuadamente, pero los intereses de España significan también defender los intereses de los españoles que se encuentran afectados en este momento por medidas que parecen no compartir desde la posición de Estado estando el Estado. Por lo tanto, yo creo tendría que simplificar mucho más el diálogo. Pues le agradezco mucho, señor Valderas, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que haya estado con nosotros compartiendo estos minutos en Canal Sur Radio en la Hora de Andalucía. Gracias y muy buenos días. Gracias, muy buenos días.